Y dentro del ciclo de Krebs tenemos que se generan 8 acetilcoenzima A y estas van a equivaler cada una a 12 moléculas de ATP. Y ya si hacemos la sumatoria, nos va a dar un total de 129 moléculas de ATP. Ok. 129. Depende del ciclo de Krebs, son 96. Del FAT, de las 7 vueltas que da la oxidación de este ácido graso, serían 14. Y de NAT serían 21. En total, bueno, restamos 2. Estos serían 2 que se gastan en la activación. Muy bien. Aunque aquí ya se adelantaron un paso en términos de la oxidación del ácido graso, ¿no? Me gustaría que para que complementáramos esta idea, Andrea, pasáramos de una vez a revisar entonces cómo ocurre la beta oxidación, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? En este proceso. No, más que lo tenemos más adelante. Es que si ponen la cadena de transporte de electrones, ya nos vamos a saltar el paso de la oxidación. Okay. Yo prefiero que lo pongan, aunque esté más adelante, pasen primero esa parte y ya después nos vamos a la cadena de transporte de electrones. Sí. Ahora, nada más no se olviden de lo siguiente, chicos. A ver, espérense. Aquí estamos produciendo, vean, una gran cantidad de equivalentes reductores en la parte de la beta oxidación, pero en el ciclo de Krebs también estamos produciendo más equivalentes reductores. Por lo menos por cada ciclo producimos 3 moléculas de NAD y una molécula de FAT por cada ciclo. Por cada ciclo. Aquí son 12, entonces serían 12 por 3, serían 36 moléculas de NAD y 1 por 12 serían 12 moléculas, 12 por 1, aquí serían 36 moléculas de NAD, 12 moléculas de FAT. ¿Sí? Muy bien. Adelante, chicos. Entonces, ¿solamente beta oxidación o desde la activación del ácido graso? Desde la activación para que lo transportemos. Ok. Bueno, para lo que va a ser la degradación de los ácidos grasos, vamos a tener como tal que consta de una serie de etapas, que cada una obviamente va a tener lugar en diferentes partes con cierta finalidad, ¿no? La primera etapa pues va a ser la activación. Esta degradación de ácidos grasos sabemos que va a ocurrir a nivel mitocondrial, porque sabemos que la lipasa está ahí en el citosol. De hecho, tenemos una esquemita un poquito más abajo. ¿Vamos entendiendo? La siguiente, por favor. Bueno, ok. Nos vamos a ubicar del lado, exactamente, del lado izquierdo. Aquí ya sería, espérame, aquí sería ya cuando tienes el ácido graso libre asociado para que pueda ser transportado. Un poquito después me parece que tienen la imagen completa. ¿De la beta oxidación? Okay. No, de la activación de la acción de la lipasa para degradar triacilglicéridos y luego ya lo meten con la carnitina y luego ya viene la beta oxidación. A ver, adelántate tantito y te digo. No, entonces está un poquito antes. Antes. Bueno, ok, aquí si quieres tantito. Aquí. Regrésate tantito. Ahí donde está la imagen del ácido graso. Ahí. Entonces, normalmente los lípidos los tenemos almacenados en forma de triacilglicérido. Ese sería un triacilglicérido. Para liberarlo en forma de ácido graso, pues necesitamos aquí una enzima que se llama lipasa sensible a hormonas. Y entonces, esta lipasa sensible a hormonas es la responsable de ir cortando cada ácido graso de los triacilglicéridos para darnos entonces aquí los ácidos grasos libres. Muy bien, una vez que tenemos los ácidos grasos libres, estos están libres en el citoplasma, pero todavía no están listos para ser utilizados.
¿Qué les debe pasar a esta? Pues se les debe pegar una molécula de coenzima A. Para esto, obviamente, gastamos energía. Tenemos el ATP y nos queda aquí como AMP más los dos enlaces que estamos gastando, y entonces nos queda el ácido graso más la coenzima A. Ya está activado. Y eso ocurre a nivel citoplasmático. Entonces tenemos una lipasa que degrada los ácidos grasos libres, y luego tenemos aquí una, se llama déjame acordar el nombre. Acilcoenzima A, transferasa. Acil es una enzima que se llama... ¿Acilcoenzima A sintasa? No. Acil, Sí, pero debe sí, ser sí, acil. Acilcoenzima A, Sintasa. sintasa. O sintasa. Ok. Ya tenemos ahí a la acilcoenzima A sintasa. Metemos una coenzima A y se queda como acilcoenzima A. Esto sigue ocurriendo a nivel del citoplasma. Tengo una esquemita donde viene representado eso. Si quiere lo pongo. Ok. Si no, sí, y luego regresamos a esta presentación, ¿no? A ver. Bueno, es que no viene como tal, viene más hacia lo de los ácidos grasos de cadena larga, pero sería esta parte de aquí. Sí, esta parte de aquí abajo, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya el ácido graso libre. Aquí tenemos el ácido graso, los ácidos grasos de cadena larga, que sería pues el palmitato, por ejemplo, ¿no? Que acabamos de ver que se puede degradar, se tiene que convertir en acilcoenzima A. Y entonces aquí agregamos la coenzima A con la enzima correspondiente. Luego, ya que está activado, ahora sí, se va a unir con la carnitina y entonces queda como acilcarnitina. Muy bien, continúen, chicas, de ahí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue? Se supone que ya es el, ¿cómo se dice? Ya pasamos lo de la segunda etapa, ¿no? Que es el transporte dentro de la mitocondria. Aquí va el transporte, no, aquí va el transporte, justamente en este momento empieza el transporte. Ok. Excelente. ¿Qué enzima empieza a trabajar sobre la acilcarnitina una vez que ha sido formada? ¿Sería la carnitina aciltransferasa, no? Exactamente, la acilcarnitina transferasa, la tipo 1. La tipo 1. Esta está en la membrana mitocondrial externa. Luego, ¿cuál seguiría actuando? Ojo con esta enzima, porque esta es entonces una enzima, esta es una enzima clave del proceso de beta oxidación, porque es la que inicia el proceso de transferencia del ácido graso hacia la parte de la matriz mitocondrial. Es clave, es sumamente importante esta proteína. Luego, ¿qué sigue? Bueno, se supone que la transferasa es la que da el acilo y deja la coenzima A en el citosol. Ya después, Es correcto, o sea, tienes un complejo que se llama acilcarnitina, que atraviesa y la translocasa se encarga de meterla. ¿A quién? A la acilcarnitina. Entonces tienes aquí en segundo momento actuando a la translocasa. Una vez que actúa la translocasa, viene el tercer momento, que es en donde la acilcarnitina va a liberarse nuevamente para darnos el acilcoenzima A, que es lo que entra a la beta oxidación, y la carnitina se libera. La carnitina nuevamente vuelve a regresar a la parte exterior y toma otro ácido graso y recupera. O sea, la carnitina es un acarreador de ácidos grasos. Ese es su papel de la carnitina, acarrear o facilitar la incorporación de los ácidos grasos hacia el proceso de beta oxidación. Ya que está adentro, entonces, como acilcoenzima A, ¿qué le va a pasar ahora? ¿Qué sigue? Bueno, está en el esquemita, pero se supone que, bueno, ya dentro de la mitocondria va a haber otra enzima que va a cumplir una función inversa, que es la carnitina aciltransferasa, la tipo 2. Sí. Y ya, bueno, luego ya la tercera etapa va a ser lo que es la beta oxidación, en donde se oxida
carbono beta del ácido graso. Perfecto, es correcto. Entonces, esta, digamos, regrésame tantito nada más a la imagen anterior. Entonces tenemos aquí la acilcarnitina transferasa 2, ¿no? Libera la carnitina, vuelve a convertir la acilcoenzima A, y esta es la que se va a la beta oxidación. Correcto, muy bien. ¿En qué consiste la beta oxidación de manera general? Se supone que es metabolismo aerobio, ¿no? Sí, es un metabolismo aerobio. Pero aquí estamos hablando solamente del rompimiento de la cadena de ácidos grasos. Y entonces en el rompimiento de la cadena de ácidos grasos, que inicia como una molécula de acilcoenzima A, perdón, digamos aquí empezamos con 16 átomos de carbono, pasa por una serie de etapas, primero una oxidación, esta es una primera oxidación, ¿no? La molécula se está oxidando aquí y el FAT se está reduciendo. Se reduce a Entonces FAT. aquí viene la primera oxidación, luego viene una hidratación y luego viene una segunda oxidación de la molécula. El NAT se reduce, este está reducido. Entonces vean, oxidación, hidratación, oxidación de la molécula. Nos queda al final una molécula que se llama 3-cetoacilcoenzima A. Esta va a ser sujeto de la acción de una tiolasa. ¿Qué hace la tiolasa? Corta aquí en esta posición, aquí. Y entonces nos genera una molécula de acetil con 2 átomos de carbono, 1, 2, más la coenzima A, y por otro lado nos deja un acetil que inició con 16 átomos de carbono y terminó aquí con 14 átomos de carbono, más los 2 que se fueron en esta posición. Entonces, eso se repite, ¿cuántas veces más? Se repite 6 veces más. 6 veces más. Entonces, en total, para un átomo de un ácido graso y 6 átomos de carbono, este ciclo, o la beta oxidación, se repite 7 veces. Desde que empieza con 16, se repite 7 veces. O sea, esto da 7 vueltas de manera continua, ¿no? Empieza aquí, termina aquí y vuelve a empezar otra vez y así, hasta que solamente nos queda un ácido graso de 4 átomos de carbono, entra el proceso ese que vemos aquí de oxidación, hidratación, oxidación, y nos genera al final de cuentas 2 moléculas de acetilcoenzima. Por eso nos da todos esos productos de equivalentes reductores y moléculas de acetilcoenzima en 7 vueltas. Muy bien, adelante. ¿Qué sigue? Bueno, okay. Bien, para la formación del ATP va a tener lugar en la parte interna de la mitocondria, que va a constar en la oxidación de hidrógenos y la cual va a suceder a través de una serie de reacciones catalizadas por ciertas enzimas, de la mitocondria. Estas se encuentran en lo que es esta membrana interna. Recuerden que hay dos, como nos dijo Andy, y hay una membrana externa. Este espacio intermembranal es muy importante porque es donde se va a estar dando la acumulación de hidrógenos. Dentro de la formación del ATP vamos a tener que, de primera mano se van a desdoblar cada átomo de hidrógeno por un hidrógeno y un electrón. También se van a utilizar luego los electrones para combinar el oxígeno disuelto en los líquidos con las moléculas de agua y así estar generando iones hidroxilo. Se van a estar liberando una gran cantidad de ATP. Esto va a ser lo que se conoce como fosforilación oxidativa a través de un mecanismo muy importante. Va a ser un mecanismo quimio-osmótico, como le decía, por la concentración de hidrógenos en esta parte de la intermembrana, que van a ser arrastrados por su gradiente electroquímico hacia la parte interna de la membrana. Todo a través de esta proteína importante, una ATP-asa sintetasa. La siguiente, por favor. El primer paso va a ser la ionización del hidrógeno en la cadena de transporte electrónico y también la formación de agua. La liberación de otro átomo de hidrógeno va a ser a partir del sustrato alimentario en el cual vamos a obtener, va a ingresar el NADH y también va a estar presente un hidrógeno.
Este se va a dividir el NADH en un hidrógeno y en NAD. Este se va a estar reutilizando una y otra vez. Y los electrones, va a ser como que la parte importante, van a ingresar hacia lo que es la cadena de transporte de aceptores de electrones, donde va a estar conformado por una serie de proteínas, como las flavoproteínas, proteínas con sulfuro de hierro, ubiquinona, citocromos, así como el B, C1, C, A y el A3, que va a ser el citocromo oxidasa. Esto va a ser importante porque aquí va a ser en la parte donde va a radicar la patología, que esta parte de la cadena respiratoria va a ser la que se ve alterada. La siguiente. Bueno, una parte importante era que los dos electrones si van a unir con el oxígeno para formar agua, con otros hidrógenos que se encuentran en la parte de la matriz mitocondrial, y se va a estar generando agua a través de la A3. La parte importante de la ATP-asa sintetasa, como les decía, era la formación del ATP a través de un bombeo de los iones hidrógenos de la parte intermembranal a la parte de la matriz mitocondrial. Esto se va a dar... Ahí ya no habría un bombeo, ahí ya habría una difusión. Pues lo mencionaba así como bombeo, que iba a estar girando. Como les decía, esta parte iba a estar altamente cargada con carga positiva y lo va a estar arrastrando, bueno, tratando de ingresar a su parte interna de la matriz mitocondrial porque se estaban generando cargas negativas en la parte interna de la matriz. De este modo se va a estar generando ATP a partir de un ADP con un radical fosfato y también se le va a añadir un enlace fosfato adicional. La siguiente, por a manera más estructural, tenemos la ATP sintasa, que la mencionaba en Boron como una tipo paleta, una piruleta, que pues sí tiene similar forma, la cual va a tener, va a estar conformada por dos unidades, la F1, que va a estar apuntando hacia la parte de la matriz interna, y la F0, que va a estar anclada, bueno, en la parte donde va a estar recibiendo los hidrógenos, y va a estar conformada por una subunidad C, una subunidad A y B, mientras que la parte F1, que va a ser la que va a tener la actividad de la formación del ATP, va a estar conformada por sus subunidades alfa, beta, en su parte inferior gamma y epsilon. ¿Le das a la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Como les decía, la parte donde radica su actividad propia de la ATP-asa es que en esta parte, como que la parte globular va a estar sintetizando un ATP por cada 120 grados que va a estar girando la subunidad C. Para ello tienen aquí dos subunidades, la A y la B, que decía que nada más formaban como sostén, a manera de sostén, en lo que la parte de subunidad C va a estar girando. Y bueno, esto es lo que ya se ha dicho. Algo que sí mencionaba que era importante es que decía que si el gradiente de hidrógenos se invertía, la ATP-asa va a funcionar de manera inversa. Eso quiere decir que va a estar utilizando el ATP para sacar los hidrógenos hacia la parte de la matriz intermembranal. La siguiente, por favor. La manera, bueno, que relacionarlo con las alteraciones mitocondriales los agrupaba en complejos donde se iban a encontrar ciertas enzimas de la membrana interna de la mitocondria, que en esta parte va a ser donde va a estar radicando la enfermedad como tal, ya sea la enzima que se está alterando, por ejemplo, en el complejo 1, que vamos a tener la NADH, coenzima Q, óxido reductasa, que su función va a ser transportar los equivalentes reductores desde el NADH al pool de la coenzima Q. Entonces, déjame mencionar una cosa antes de que continuemos con este asunto, ¿no? Ya vieron los nombres aquí de los complejos nada más, ¿no? Ok, déjame compartir la pantalla tantito y ahorita regresamos con esta imagen que tienes aquí, tantito nada más. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí
la membrana externa mitocondrial, el espacio intermembranoso, y aquí tenemos la membrana interna mitocondrial. Ese sería el espacio intermembranal. Entonces, estaba diciendo su compañero que lo que vamos a obtener aquí van a ser varios complejos. Aquí tenemos el complejo 2. Aquí tenemos a la coenzima Q. Tenemos el complejo 3. Tenemos el complejo 4. Y tenemos por acá el complejo 5, que sería la ATP sintasa. Muy bien. Entonces, lo que ocurre aquí es que, en primer lugar, el NAD, lo que estaba diciendo su compañero es que el NAD que está acarreando electrones, estos electrones los va a ceder aquí a esta posición y va a liberar aquí los protones. 2 protones. Va a mandar 2 electrones al NAD, al complejo 1, y entonces estos electrones, junto con una serie de mecanismos que aquí se van a activar, van a generar el bombeo de 4 par de protones al espacio intermembranoso. ¿Por qué razón? Bueno, cuando el NAD va fluyendo, cuando los electrones van fluyendo a través de este complejo, se libera energía, y esa energía es la que arrastra de aquí, de este espacio, los protones para llevarlos al espacio intermembranoso. Después, estos electrones van a viajar, o los va a tomar la coenzima Q. Aquí está. Y esta coenzima Q los va a entregar a su vez al complejo 3. Entonces van aquí a tener 2 electrones. Estos 2 electrones, igual que en el caso anterior, van a liberar energía, y esa energía se va a utilizar para volver a bombear protones hacia el espacio intermembranoso. Y los electrones siguen viajando, van liberando su cantidad de energía, de tal forma que cuando llegan al complejo 4, la cantidad de energía que presentan es mucho menor, y solamente alcanzan a bombear en este complejo 2 protones. Pero los electrones, aquí mismo, dentro del complejo, van a interactuar con 2 protones que van a estar siendo incorporados, más un medio de oxígeno molecular, y con todos estos elementos van a formar entonces la molécula de agua. Ese es un producto final de la transferencia de electrones a través de estas proteínas. El último aceptor de electrones entonces va a ser el oxígeno. Pero ya bombearon, aquí vean, hidrogeniones. ¿Cuántos en total? Para el NAD bombearon 10 protones. Eso hace que la parte de la matriz, que sería esta, la parte de la matriz mitocondrial, entonces tenga una disminución en el gradiente de concentración de hidrogeniones, y en la parte intermembranosa tengamos un incremento en la concentración de hidrogeniones. Esto va a generar un potencial electroquímico. Electro, porque tiene cargas eléctricas, y químicas, porque es un compuesto molecular. Ahora bien, también en este mismo sentido, digamos que vamos a tener aquí, en el caso del complejo 2, es el complejo 2, en el caso de este complejo, vamos a tener la incorporación de otro tipo de equivalente reductor. ¿Qué otro tipo de equivalente reductor va a entrar aquí? Va a entrar el FAT, que también acarrea electrones. Y aquí va a quedar entonces como un FAT oxidado. Ya transportó entonces, a partir de esta condición, el par de electrones, que los va a transportar estos a la coenzima Q. De la coenzima Q pasan ahora al complejo 3, y del complejo 3 pasan al complejo 4, para que al final también puedan formar moléculas de agua. Entonces, pregunta, ¿cuántos protones bombeó el FAT? Estos serían los bombeados por el NAD. ¿Sale? Y por el FAT, ¿cuántos protones bombeó el FAT? Miren, estos y estos nada más, ¿no? Los del complejo 3. Este acuérdense que es el complejo 3, y este es el complejo 4. Entonces, nada más bombeó los protones del complejo 3 y los protones del complejo 4. ¿Cuántos son en total? 6 protones. 6 protones. Muy bien.
A la teoría quimiosmótica de generación de ATP, como lo estaba mencionando su compañero, y ahorita regresaríamos a esos complejos nuevamente, porque es lo que tenemos que revisar. Entonces, cuando regresan, aquí dijimos que los protones que tenemos aquí de manera incrementada buscan el equilibrio y entonces tienden a regresar por el complejo F0, F1, que tiene funciones de ATP sintasa. Y entonces, previamente, sobre esta estructura vamos a tener cargados varias moléculas de ADP más fosfato, al menos 3 más fosfato, ADP más fosfato, en diferentes posiciones de la molécula. Y entonces, cuando regresa un par de protones, regresan por aquí. Y eso hace girar a la molécula 120 grados. ¿Cuántos tiene una vuelta? ¿Cuántos grados tiene una vuelta entonces? Una vuelta completa, ¿cuántos tendría? Pues una vuelta está dada por 360 grados. Es un giro completo, ¿no? 360 el giro completo, pero nada más da un giro, vean, un giro. Y entonces cuando da un tercio de giro, eso es suficiente para que una de estas moléculas que está previamente en la estructura de la cabeza, del ATP sintasa, pues entonces se forme una molécula de ATP. Por cada un tercio de giro que da, se sintetiza una molécula de ATP. Entonces, para sintetizar 3 moléculas de ATP, ¿cuántos giros debe dar entonces? 1. Una vuelta completa, ¿no? Ajá. Ahora, me voy a regresar aquí. Ya nada más voy a poner la parte del regreso de los protones. Entonces, vean, ¿se acuerdan? Cada par de protones que regresa por aquí da un giro de 120. Pues ese giro de 120 grados es suficiente para llevar a cabo la síntesis de una molécula de ADP más fosfato, una molécula de ATP. Cada par genera entonces un ATP. Ahora, pregunta. ¿Cuántos bombeos generó el NAD? ¿Cuántos protones bombeó el NAD? 10 protones. 10 protones. Entonces, tiene la capacidad de sintetizar ¿cuántas moléculas de ATP? 5. 5. En teoría, debería tener 5, ¿no? Y el caso del FAT, en el caso del FAT, ¿cuántos protones bombeó el FAT? 6. 6. En teoría, ¿cuántas moléculas de ATP puede sintetizar entonces? 3. 10 moléculas de ATP. Exactamente. Ahora, pero esto no es cierto, ¿no? Ya sabemos que no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Bueno, porque el sistema es 60% eficiente. ¿Qué significa eso? Que de los 10 que tenemos aquí o de los 6, solamente el 60% se va a utilizar para la síntesis de ATP. Y esto es bien importante. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Vean, en el caso de estas 10 que tenemos aquí, solamente 6 se mandan para esta parte. Y se van entonces a sintetizar a partir de esta condición solamente 3 moléculas de ATP. Por eso decimos que por cada NAD que se mete a la cadena de transporte de electrones, sintetizamos 3 moléculas de ATP. Por eso hacemos esas cuentas. Y en el caso del FAT, ¿no? En el caso del FAT, bueno, este FAT genera 6, considerando el 60%, solamente metemos 4 protones a este proceso. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de ATP nos sintetiza el FAT? 2 moléculas de ATP. Entonces, un FAT nos genera 2 moléculas de ATP. Muy bien, perfecto. ¿Qué le hacemos a los demás? Aquí nos sobran 4 moléculas de protones y acá nos quedan 2 moléculas de protones. ¿Qué le hacemos a ese exceso de protones? Entonces, vean, tenemos 10 o tenemos muchos protones. Ya sabemos que cuando mandamos 2 protones aquí a través de la proteína, ¿no? Sintetizamos una molécula
A partir del ADP más el fosfato, sintetizamos una molécula de ATP. ¿Y qué le hacemos al resto de los protones acá? ¿A dónde se van? Ah, bueno, hay unas proteínas acá que se llaman proteínas desacoplantes. ¿Qué hacen esas proteínas desacoplantes? Ah, pues permiten el paso de algunos protones por esta posición. ¿Y qué generan cuando pasan los protones por esas proteínas desacoplantes? Ah, pues lo que generan va a ser calor. De tal manera que en el caso del NAD que produce 10 protones, 6 se van a través de ese sistema y 4 protones se van a través de las proteínas desacoplantes y se pierde en forma de calor. Esto sintetiza ATP y las proteínas desacoplantes sintetizan o generan calor. ¿Quién estimula la producción de proteínas desacoplantes? Bueno, esto está mediado a nivel hormonal. ¿Qué hormonas pueden propiciar la producción de proteínas desacoplantes? Ah, pues la T3. Por eso, cuando una persona sufre hipertiroidismo, una de las características es que tiene una elevación de la temperatura, porque hay mayor cantidad de proteínas desacoplantes. La energía, en lugar de irse a la formación de ATP, se va a la formación de calor, porque hay mayor cantidad de proteínas desacoplantes. Y también pasa lo contrario en el caso del hipotiroidismo. Hipotiroidismo disminuye la cantidad de proteínas desacoplantes. Y entonces pierde menor cantidad de energía en forma de calor y tienen todo lo contrario. ¿Sale? Entonces, las proteínas, digamos, desacoplantes lo que hacen es generan calor durante el proceso de bombeo de protones, ¿no? Ahora sí, regresando al asunto de los complejos, ¿no? Pues entonces tenemos varios complejos, el complejo 1, el complejo 2, la coenzima Q, el complejo 3 y el complejo 4. Cada uno cumple con diferentes funciones. Y el complejo 5 particularmente es el responsable de la síntesis de ATP. Muy bien, continuemos chicos, ya ese era el paréntesis que quería hacer. Ahora sí, vayámonos a los complejos. Ahí vienen los nombres de los complejos ya de manera particular. Sí, esta agrupación, como les decía, era para, de alguna manera, pues, agrupar lo que son las enzimas de la membrana interna de la mitocondria para saber por qué cierto, es lo que está... Espérame tantito, déjame mostrarles un video rápido de cómo funciona este complejo de transporte de electrones. Déjame compartirlo rápido para que lo vean. Entonces voy a compartir mi pantalla. Déjenme mostrarles esto. All eukaryotic cells, from yeast to those ¿Sí that se ven? make up the ¿Bien? human body, contain membrane-bound organelles with Sí. specialized functions. Ok. Mitochondria Ahí está la are mitocondria, double-membraned organelles that harness con la most of membrana the interna, energy el that espacio cells need to intermembranoso y la grow membrana and externa. reproduce. Y entonces van a hacer un acercamiento Nearly a lo all que of es this la energy membrana comes from interna. reactions that take place at the inner Esta es la membrana mitochondrial interna, membrane. que es una membrana rica en proteínas. La membrana interna mitocondrial, que están formando los diferentes complejos, desde el 1 hasta el 4. Están embebidos en la bicapa lipídica. One of the key roles of this membrane Ahora, is to act obviamente as a esta membrana barrier es to impermeable a positively los charged protones. particles called protons, Los protones thus están allowing a distribuidos de manera concentration diferencial gradient to be a lo maintained, largo de la where the membrana intermembrane interna. space has far more El protons espacio than intermembranoso neutrons. tiene más protones y la matriz tiene menos concentración de protones. The membrane also contains a large La membrana protein contiene la complex proteína que ya called nos había hablado F1 los compañeros, F0 la ATP ATP, la synthase, F1 which F0 uses ATP the proton sintasa, gradient a to través de drive the la synthesis cual of ATP fluyen los molecules. protones. Están fluyendo pares de These protones, ATP la membrana molecules da un ultimately giro provide the o un energy giro pequeño for y las most of the proteínas cell's que están en la reactions. parte
de la matriz son las responsables de que entre ahí el ADP más el fosfato y se sintetice la molécula de ATP. Entonces están entrando ahí continuamente esas cositas verdes que ustedes ven entrando, entran y salen a partir de los movimientos del flujo de protones. Es el flujo normal, va del espacio intermembranoso a la matriz, pero también puede ser en sentido contrario. Y en sentido contrario, entonces se estaría utilizando el ATP para mandar los protones de la matriz al espacio intermembranoso. Eso no sería normal. Lo normal es que vaya del espacio intermembranoso hacia la matriz. ¿Cómo se alimenta o cómo se crea ese gradiente quimiosmótico? Pues se crea a través de los complejos que acabamos de revisar. El complejo 1, 2, 3 y 4. El complejo 1 toma solamente NAD. El complejo 2 toma solamente FAT. Y cada uno de ellos bombea, el 1, el 3 y el 4, bombea protones con diferente magnitud. El 1 y el 3 bombean 4 protones, mientras que el 4 bombea solamente 2 protones. Entre el complejo 1 y el 2, para mandar los protones al complejo 3, hay una proteína más que se llama coenzima Q. Y entre el complejo 3 y el complejo 4 también hay otro citocromo que se encarga de transportar los protones entre esas dos proteínas. Ahora vean cómo funciona el transporte de electrones en cada una de estas proteínas. Van a recibir los equivalentes reductores reducidos. Los toman los electrones y después los incorporan. Vean. De manera particular el complejo 1. Llega el NAD, cede los electrones. Llega el NAD y los van transportando a través de diferentes compartimentos. Eso genera, cuando van pasando los electrones por ahí, va liberando energía y esa energía es utilizada para bombear protones al espacio intermembranoso. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal two reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. Los cede y los transporta. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. De los centros de baja a los centros de alta afinidad. Como llevan cargas negativas, van liberando energía en cada uno de esos segmentos. Y entonces, van de manera ordenada. Ahí va. Esa energía que se libera, vean, llegan los protones y los bombean hacia la parte de la matriz. Bombea protones, transporta, llegan los protones y los bombea. Los manda de la matriz al espacio intermembranoso. ¿Por qué? Por la energía liberada en el transporte de electrones. Eso sería en el complejo 1. Los dona ahora a la coenzima Q. Complex 2 is similar to complex 1 in two important ways. First, high energy electrons also es el complejo 2. Complex 2 via a toma los FAT. Sugar metabolism. Although here the molecule is FADH2. También el complejo 2 lo entrega a la coenzima Q. Second, la diferencia entre el 1 y el 2 es que el 2 toma el FAT y no bombea protones. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. One electron is recyclable and can re-enter complex 3 later, but the other passes through two redox centers before reaching cytochrome C. Vean, ahí está bombeando protones de manera continua por arrastre eléctrico. Los amarillos son los protones que está bombeando y van al complejo 4.
where a series of reactions El involving complejo 4 3 bombea electrons 4 converts a molecule of oxygen protones, el to 2 complejo molecules 4 of bombea water. solamente 2 y al final, vean, llega el oxígeno The proton gradient is strengthened because con los 4 protons electrones, from the matrix are incorporated into water molecules, llegan los and another hidrógenos, 4 are pumped into the intermembrane space. se forma In the absence of oxygen, the electron transfer comes to a halt, meaning that la ATP molécula de agua, synthesis also stops. Indeed, the reason we breathe oxygen pero is so that tiene it que can haber serve as oxígeno the para que final el flujo de electron electrones acceptor continúe. at the end of the En electron ausencia de transport oxígeno, chain. el flujo de electrones se bloquea. In this animation, we have explored each protein complex in isolation, but in reality they are very densely packed. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. Ok, de tal manera que entonces este complejo es muy importante para llevar a cabo la producción de energía. ¿Sale? Muy bien, chicos, es lo que quería mostrarles. Si quieres, ya pasa con tu pantalla. Listo. Bien, como ya nos explicó el profesor, a más profundidad, bueno, ya vimos en qué consistía cada uno de los complejos y su actividad interna. Le das a la siguiente, por favor. Bien, bueno, ahí tienen en los complejos el nombre de las enzimas, para que no se pierdan. Le das a la siguiente, por favor. Así, en esa. Para las alteraciones mitocondriales lo que importa es que cualquier déficit enzimático que afecte a las mismas, independientemente de su localización, afectará de manera directa en lo que es el metabolismo celular. Una consecuencia directa va a ser, pues obviamente, la disminución de la cantidad de ATP intracelular y también puede estar asociado a otros defectos metabólicos como la alteración de los metabolismos de carbohidratos y también en la beta-oxidación puede estar implicados o en el incremento de los ratios de lactato piruvato y la Es correcto. beta hidroxibutirato acetato. Ajá, que son los cuerpos Que cetónicos. bueno, que esto va a ser propio cuando hay una alteración en el metabolismo aeróbico. Va a estar condicionado por una disminución de la proporción de redox, de NAD y NADH. La siguiente, por favor. Eso va a ser lo que van a encontrar en los pacientes. Ya como tal, tenemos que son alteraciones en un grupo heterogéneo de trastornos en la fosforilación oxidativa. Esto va a depender de la naturaleza de la mutación, ya sea en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear. Así, a grosso modo, las primarias van a estar basadas en el ADN nuclear, principalmente en los niños, lo mencionaba en pacientes pediátricos. La siguiente, por favor. Nada más como un dato adicional aquí me parece que para que lo vayan considerando es que miren, el ADN nuclear, ¿no? Tiene alrededor de 850 genes involucrados en las proteínas que debe transportar a nivel mitocondrial para que continúe el proceso oxidativo. El ADN mitocondrial genera 13 genes o tiene 13 genes que están involucrados en los procesos del ciclo de Krebs, por ejemplo, proteínas asociadas a esos procesos oxidativos que tienen que ver con el ciclo de Krebs, la misma cadena de transporte de electrones o la fosforilación oxidativa. Entonces, puede haber una gran cantidad de modificaciones a nivel del ADN nuclear o mitocondrial que puedan afectar el trabajo mitocondrial. Adelante, muy bien. El siguiente, por favor. Estaba asociado a un 50% de lo que era el complejo 1 que va a estar alterado y están basadas también por herencia materna, las cuales pueden afectar tanto al ARN de transcripción, al mensajero o ribosomal de lo que es la mitocondria. Las deleciones y duplicaciones del ADN mitocondrial decía que pueden ser esporádicas y esto se presentan mayormente en personas ya adultas. La siguiente, por favor. Esas eran por lo que consigna para las enfermedades mitocondriales primarias. Las secundarias se decía que iban a estar asociadas ya sea por
un mal manejo en los laboratorios para medir estas enzimas también puede estar relacionado a otras enfermedades metabólicas como la oxidación de ácidos grasos o en el metabolismo de los aminoácidos, entre otras. Pero también se pueden asociar tanto a medicamentos como también a toxinas que puedan estar alterando la función propiamente de la mitocondria. Decía que era un diagnóstico diferencial, era un tanto difícil porque estaban asociados varios factores. Sí. La siguiente. Por ejemplo, en el caso del cianuro, ¿no? Afectaría ahí a la cadena de transporte de electrones de manera como un veneno. Entonces, si tú le das cianuro, lo que va a afectar va a bloquear la actividad del complejo 3 y por lo tanto ya no hay manera de que pueda continuar la cadena de transporte de electrones, porque el complejo 3 se convierte en un punto clave para el transporte de electrones. Es decir, puede haber, digamos, captación en la NAT en el complejo 1 o el complejo 2, pero si el complejo 3 está bloqueado, no hay manera de que continúe el flujo de electrones, por lo tanto no hay producción de energía. Es decir, dicho de otra manera, si yo bloqueo el complejo 1, pues puede seguir trabajando el complejo 2. Si yo bloqueo el complejo 2, pues puede trabajar el complejo 1 y seguiría habiendo una producción de energía. No necesariamente se bloquearía toda la producción de energía, pero si bloqueo el complejo 3, ahí la consecuencia sería más grave porque entonces no estaría permitiendo el flujo de electrones. Ahora, para eficientar más todavía esto, por ejemplo, también la coenzima Q se utiliza como un elemento importante en la transferencia de electrones. A mayor coenzima Q, mayor posibilidad de transporte de electrones. A menor coenzima Q, pues menor posibilidad de transporte de electrones y por lo tanto también reduces la capacidad de producción de ATP a partir de que no modificas de manera eficiente el gradiente quimio-osmótico o el gradiente electroquímico. Muy bien, adelante. Sí, está bien. El siguiente. Bueno, aquí de manera pues, estructural, ¿cómo están constituidas por cuántos polipéptidos están constituidos cada uno de los complejos de los cuales van a estar sintetizados por el ADN mitocondrial? Perfecto. En la siguiente diapositiva van a venir algunas enfermedades o síndromes más bien asociados a un trastorno en la alteración de la síntesis de lo que son estas proteínas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Lee, de herencia materna, el cual va a estar asociado a una ausencia congénita del complejo piruvato deshidrogenasa, el complejo 1, 4 y 5, que como consecuencia vamos a tener crisis convulsiva, retraso psicomotor, atrofia óptica, entre otras. Ataxia, que va a ser el deterioro de la coordinación. También tenemos otro tipo de enfermedades como encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de stroke-like. Este va a estar caracterizado por mutaciones en el ADN mitocondrial y como consecuencia vamos a tener retraso del crecimiento, epilepsia parcial o generalizada, hemiplegia, que bueno, se va a caracterizar por la parálisis de la mitad del cuerpo, y así sucesivamente. Vamos a encontrar que tiene, pues, en la mayoría están relacionadas a mutaciones o alteraciones del ADN, ya sea tanto mitocondrial como nuclear. La siguiente, pues. Ya hablamos un poquito de lo de la degradación, pero hablando generalmente de los lípidos, pues vamos a tener que son depósitos de energía, que son el más importante de la célula, por así decirlo. Son sustratos energéticos también, principales sustratos energéticos. Están almacenados en el citosol, en el tejido adiposo. Son insolubles el agua, como ya sabemos, y obtenemos 6 veces más energía que la grasa. La que sigue. Ok. Bueno, ya vimos la degradación como tal. Yo creo que ya no va a ser necesario que demos... Ya no. Adelante. Continuamos. Y bueno, ¿qué va a ocurrir cuando estas reacciones, que aunque pequeñas y microscópicas, pueden no llevarse a cabo o ocasionan ciertas patologías o alteraciones? Va a haber alteración, por ejemplo, en la degradación de triglicéridos en miocitos, en la disponibilidad y el transporte de la carnitina, que lo vimos hace rato. Alteración del transporte mitocondrial de ácidos grasos,
de cadena larga o en la beta oxidación de los ácidos grasos, como ya vimos. A pesar de que son reacciones muy específicas, en ocasiones no se llevan a cabo y por ende llegan a resultar en patologías, ¿no? Como ya lo había mencionado también mi compañero para el caso de mitocondriales. Por depósitos de lípidos neutros vamos a tener que es causada por una mutación en el gen, en el PNLPA2, es herencia autosómica recesiva, y codifica y en uno que codifica para adipotriglicérido lipasa, ATGL, en el cromosoma 11p15, y hay una acumulación masiva de gotas lipídicas en las fibras de tipo 1 y 2. O sea que no se sintetiza la lipasa sensible a hormonas. Exactamente. Y no degradas los triacilglicéridos, por lo tanto tienden a acumularse. Perfecto, muy bien, adelante. Y bueno, para lo que va a ser el sistema de la carnitina, vamos a tener como tal primero una deficiencia primaria. Este va a ser un defecto en el transportador de la carnitina, en el OCTN2. Es que, bueno, recordemos que está en la membrana plasmática del músculo. Esto va a producir una... No, en la mitocondria. Ah, ok, ajá, perdón. En la membrana plasmática. Ah, en la mitocondria, perdón. En la membrana externa mitocondrial, ahí es ahí donde está ese transportador de la carnitina, el ACP1, aquí, porque aquí tenemos el ACP2 también. Exactamente. Ajá. Va a producir una disminución de oxidación. Como tal es otro transportador de la carnitina y luego vienen ya los que serían la carnitoilpalmitiltransferasa, la 1 y la 2. Ok, entonces esto nada más sería para la deficiencia de carnitina y luego la deficiencia en los transportadores. Exactamente. Ok, adelante. Bueno, este produce una disminución de oxidación de ácidos grasos, aumento en la formación de triglicéridos y depósito de lípidos en miocitos, como ya vimos, no se degradan, se depositan. Okay. Es una deficiencia. La otra, la CPT2, es una deficiencia de la actividad de esta enzima. Sí. Es un trastorno hereditario del metabolismo lipídico, es como que el más común, como tal. Sí. La que sigue, por favor. Y bueno, también hay intramitocondriales en la beta-oxidación. Estos cuadros de deficiencia son en las deshidrogenasas, en la acilcoenzima de cadena muy larga, en las de cadena larga, mediana y corta. Eso, bueno, en deficiencias de acilcoenzima deshidrogenasa de cadena mediana es como el defecto más frecuente del ciclo de la beta-oxidación. Tenemos ahí dos procesos de deshidrogenación, ¿no? En la reacción número 1 y en la reacción número 3. Ajá, esta, que sea la 1 y la 3. Exactamente. Esas dos enzimas podrían estar deficitarias y por lo tanto no se lleva a cabo la beta-oxidación. Adelante, perfecto, muy bien.